Hola mis hermanos, Dios les bendiga, buenas tardes. Su amigo ministro evangelista Jonathan Barrera, hermanos, en esta tarde, saludándolos, mandándoles bendiciones, paz a ustedes, a todos mis hermanos que están aquí en esta transmisión, aquí con su servidor, acompañándonos, hermanos. Vamos a estudiar un poco de la palabra del Señor. Mis hermanos, hace rato les puse ahí, hermanos, que iba a transmitir en vivo este tema. Y este tema, hermanos, pues lo podemos ver porque es muy ocurrente, ocurre muy seguido, mis hermanos, esto, de que habemos personas, mis hermanos, que le fallamos a Dios, y lo pongo como primer lugar. Yo le he fallado a Dios, y yo creo que tú también le has fallado a Dios, pero hay personas, mis hermanos, que tal vez ellos creen que no le han fallado, y que cuando ven el error del hermano, mis hermanos, del amigo, mis amigos, pues se creen como que sin culpa, se creen que no tienen errores, mis hermanos, y fíjense, hace rato subí una imagen. Yo puse, ya no me hablas, si ya me juzgaste, pues ahora ve y cuéntaselo a Dios. Ve, cuéntaselo a Dios, mis hermanos, mi amigo. ¿Qué nos dirá Dios si se lo contamos? Que contamos que el hermano peca, que el amigo anda mal, que la hermana hizo esto, que la amiga hizo esto. ¿Qué nos dirá Dios si le llegamos, hermanos, con ese chisme, con ese rumor? Aunque sea una verdad, ¿qué será, hermanos, de que nosotros lleguemos ante nuestro Dios en una oración y le digamos: mi Dios, está pecando ese hermano, descomúlgalo de la iglesia, sácalo, quítalo de nuestra presencia, no es digno de estar aquí con nosotros? Ya me imagino, mis hermanos, por eso les decía, tal vez, hermanos, nos va a hacer reír, nos va a hacer pensar, nos va a hacer meditar, nos va a hacer, hermanos, a reaccionar, nos va a hacer, hermanos, analizar las cosas. Se oye como chiste, pero, hermanos, es muy real esto. Mis hermanos, el tema de hoy es, como pretema, es: ¿sabes o viste pecar a tu hermano de la fe o a tu amigo? Y el tema principal es: chisméaselo a Dios. Vean el tema que le puse: chisméaselo a Dios. Díselo a Dios que tu hermano peca, que tu hermano ha fallado, que tu hermana anda haciendo esto, que tu hermana que se viste de falda larga y se pone velo y que va a las iglesias, y que tu hermano también va a la iglesia y se pone corbata y está allá enfrente, y que ha caído, hermanos, en un pecado, y ha caído en una falla ante el Señor. Y nosotros creemos que no nomás al Señor le ha fallado, sino también nos ha fallado a nosotros como iglesia, nos ha fallado a nosotros como amigo, como amiga. Entonces, hermanos, hoy vamos a ver conforme a la Escritura, mis hermanos, qué hacer. Vamos a ver 3 puntos: qué hacer, qué no hacer, y el último punto es, hermanos, si ya crucificaste a tu hermano, a tu hermana, a tu amigo, a tu amiga, si ya lo crucificaste con tu chisme, con tu rumor o con tu juicio, ¿qué se debe de hacer después que ya la regaste, hermano? Y que no fuiste a la Escritura para ver qué se hace en esos casos, mis hermanos. Ojalá no seas tú uno de esos, y gloria a Dios, que hay muchos espirituales en las iglesias que no hacen eso, pero hay unos que son espirituales y lo hacen, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, hoy el tema está a debatirlo, pero si la palabra lo dice, hermanos, no hay nada que debatir, mis hermanos. El tema de hoy es:
Chisméaselo a Dios. Chisméaselo a Dios. Hermanos, si nosotros somos espirituales, si tú, mi hermana, si tú, mi hermano, eres espiritual, ¿qué debes hacer, hermanos? Con el hermano o la hermana, con el amigo, con la amiga que falló. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primeramente, mis hermanos? Pues vamos a la Escritura. No perdamos más tiempo, hermanos, y vámonos a la Escritura. Y nos vamos a ir al libro de Mateo, mis hermanos. Eso es el primerito. Acuérdate que es primero qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, si tu hermano ha fallado, ha pecado, ha transgredido la ley de Dios y ha, hermano, sobrepasado tu pensamiento de espiritual que eres, de espiritual que somos? Y tal vez, hermanos, vemos al hermano como el peor de los cristianos, porque tal vez no peca igual que nosotros. Por eso les dije, hay cosas que nos vamos a reír. Juzgas, criticas, rumoras de tu hermano porque no peca igual que tú. Pero si encuentras a tu hermano que ha pecado, que ha caído a mi hermano en la transgresión de la ley de Dios, ¿qué se debe de hacer? Vamos a Mateo 18. Vamos a la Escritura, mis hermanos, en esta tarde. Y vamos a encontrar la Escritura. Y ya que la encontremos, vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos revele un poquito de lo que dice su palabra, o va a decir su palabra en esta tarde. Vamos a orar, mis hermanos. Mateo 18, versículo 15 y 17, hermanos, eso es lo que, con eso vamos a empezar. Acuérdense que es, primeramente, ¿qué debemos hacer si tu hermano, si es hallado por ti, o te ha llegado el rumor, el chisme, o la verdad, mi hermano, de que el hermano o la hermana, el amigo o la amiga está en pecado? Primeramente, esta palabra es para mí. Y ya después, hermano, si deseas que esta palabra sea para ti, hermanos, acógela, guárdala, hermanos, analízala, pongámonos en aplicación a nuestra vida. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias te damos en esta tarde, Señor, porque eres bueno, tu misericordia es para siempre. Señor, hoy es un tema, tal vez, Señor, hay mucha gente que lo verá, hermanos, verá a los hermanos, verá a los amigos de una manera muy diferente cuando a ese amigo, esa amiga, ese hermano, hermanos, ha caído, ha fallado a tu mandamiento. Y esas personas, Señor, han caído también en juicio, en chisme, en rumoración. Y queremos que tú nos aclares qué se debe de hacer, qué no se debe de hacer y qué debemos hacer si de nuestra boca ya salió un chisme, ya salió un rumor, ya salió, mi Señor, algo que vaya a dañar la vida de nuestro hermano, de nuestra hermana, de nuestro amigo, de nuestra amiga. Padre, revélanos, danos sabiduría, que mis labios, Padre, no hablen falsedad, no hablen ninguna palabra vana, sino que tu Escritura, Señor, en esta tarde nos aclare este tema, Señor, que es muy, muy ocurrente, Señor, ocurre mucho, Señor, en tu iglesia, en tu pueblo, y aún fuera de tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor, revélanos, danos sabiduría e inteligencia a los que están oyendo, Padre. También dale, Señor, sabiduría, inteligencia, prudencia, Padre, análisis, para que ellos puedan escudriñar la palabra y ser también edificados como yo primeramente, Señor, quiero ser edificado en esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, ¿qué debemos hacer si encontramos al hermano, a la hermana, al amigo, a la amiga, y sabemos o lo vimos o escuchamos que esa persona falló, mis hermanos? ¿Qué debemos hacer? Vean lo que dice el Señor. Mateo 18, versículo 15, 16 y 17. Dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, vean lo que dice el Señor. Si tu hermano peca contra ti, es algo como muy directo, pero la gente lo agarra para ellos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oye, en otra versión dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Versículo 16.
Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano, hermano. Primer consejo que da el Señor. Hermano, si sabemos que nuestro hermano ha pecado, ahí dice, si ha pecado contra ti, hay veces hermanos que ni pecan contra nosotros, pecan en su vida particular, en particular. Los hermanos pecan en su vida particular, porque acuérdense que cada quien, hermano, está trabajando en su propia vida. Cada quien lucha su propia batalla. Pero nosotros nos metemos en su vida y creemos que hasta a nosotros nos ha salpicado su pecado, hermanos. Pero si es así, si sientes que es así, dice que si tu hermano ha pecado, vayas con él, hables con él, repréndelo, dice la palabra, repréndelo, hermano, ¿qué pasó? Que es válido, exhórtalo, hermano, ¿qué pasó? Dale palabra. Dice, y si no nos oyere, si es recurrente, dice que traigas a 2 testigos, puede ser un poquito más si gustas, puede ser hasta una persona, pero la palabra dice 2. Dice, y vuelve a decirlo, hermanos, para que conste, hermanos, la palabra, o sea, que tenga validez tu acusación, si es así, esa acusación, o tu palabra, ¿qué quieres decirle al hermano? Y dice la tercera, y si no oyere, o sea, si todavía recurre, hermanos, en lo que está haciendo, hasta aún cosas que no es lo mismo, pero sigue haciendo cosas que están delante de Dios, dice, dile a la iglesia, hermano, dile a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, ese hermano, o sea, dicen por ahí, ya no tiene remedio. Entonces, si se tenlo por gentil y publicano. Gentil, hermanos, gentil es la gente del mundo. Y publicano, hermanos, es lo que en ese tiempo los publicanos, hermanos, hacían cosas pecaminosas. O sea, tenlo por gentil y pecador, en otras maneras, hermanos. Y ahí pueden ya ir cosas administrativas dentro de la iglesia con esa persona. Hermanos, aún así es así, hermanos, puedes hasta ser desechado de la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Mis hermanos, este es el primer consejo. Mateo 18, 15, 17 nos dice que debemos de ir a Él solos, reprenderlo, hablarle, exhortarlo. Sigue recurriendo. Número 2, trae a 2 testigos. Y dile lo mismo, hermano, ¿qué pasó? ¿No oye? Número 3, dilo a la iglesia. Si es, hermanos, que asista a una iglesia. Porque si es del mundo, hermanos, regularmente no aplica eso, mis hermanos, porque no se reúne. Entonces, pues es gentil y publicano, en cierta manera. Vean lo que dice la palabra del Señor. Mateo 18, 15, 17 es el primer consejo. ¿De qué hacer? Segundo consejo. Vámonos a la escritura. Ahí mismo en Mateo, pero nos vamos en el versículo 7. Aleluya, gloria a Dios. Háblanos, Señor. Mateo 7, del 1 al 5. ¿Qué no debemos hacer? Palabras rojas, dice en mi Biblia. ¿Qué dice esto? En el verso 18, del 18 a lo que leímos, hermanos, nuestro Señor Jesucristo habló en sus propias palabras el consejo. ¿Qué debemos hacer? En Mateo 7, del 1 al 5, nuestro Señor Jesucristo, o sea que es palabra verdadera, hermanos, es palabra de Dios, es palabra del mismo Dios hablando. Y nos da el segundo consejo. Vamos a la escritura. 7:1, no juzguéis, para que no seas juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que miras serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? O sea, más grande, tal vez tu pecado, hermano. Y el Señor es fuerte. Número 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien. O sea, ya podrás dar el consejo.
para que pueda sacar la que tiene el hermano ahí, dice, la paja del ojo del hermano. Señor Jesucristo nos llama hipócritas. Si vamos, hermanos, a reprender, a exhortar a un hermano que vemos que ha fallado el Señor, pero sabemos que nuestra vida, hermanos, está peor tal vez aún que la del hermano, pero como nuestro pecado no ha sido descubierto todavía, por eso digo que nos íbamos a reír. Nuestro pecado no ha sido descubierto, entonces, hermanos, pues la gente no sabe, entonces te ve como espiritual, queriendo restaurar al hermano. Entonces, hermanos, si te crees muy espiritual, el Señor tiene el tercer consejo, mis hermanos. Si nosotros nos creemos espirituales, hermanos, muy espirituales, y aquellas personas gentiles y publicanos, viene el tercer consejo para aquellos que nos creemos espirituales. Gálatas 6:1. Aleluya. Esta palabra está hermosa, hermanos. Algunos los va a hacer reír, algunos los va a hacer pensar, otros los va a hacer analizar y algunos los va a hacer reaccionar. Que cuando termine este tema, vamos a pensar diferentes. Creo, mi hermano. Dice así la palabra del Señor, mis hermanos. ¿Nos creemos espirituales? Vean lo que dice, hermanos. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, o sea, hermano, tú y yo, si somos espirituales, vosotros que sois espirituales, ¿qué debemos de hacer? Ahí viene el consejo. Si eres espiritual, mi hermano, restáurale con espíritu de mansedumbre, no con chismes, no con rumores, no con juicio, no con clavos para crucificar al hermano. Considerándote a ti mismo, no sea que, hermano, no sea que tú también seas tentado. Número 2. Sobrellevad los unos a los otros las cargas, hermanos, y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, y así mismo, hermanos, esa persona se engaña, dice la palabra. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena, que es instruido. Mis hermanos, Gálatas 6, del versículo 1 al versículo 6. Y esta palabra, mis hermanos, es muy buena, porque es el consejo que nos dice en aquellas personas, hermanos, que nos creemos que somos muy espirituales. Personas que estamos en la iglesia, mis hermanos. Dios te bendiga, Rubiceli. Hola, Dios te bendiga. Escucha un poquito de la palabra, de lo que estamos hablando en la palabra del Señor. Hermanos, entonces, dice el Señor, si tú eres espiritual, si tú eres de esos de corbata, si tú eres de esos que tocas ahí arriba, si tú eres de esos que andas orando, evangelizando, si tú te crees también dentro de la iglesia, que te sientas y que porque vas todos los domingos y vas todos los sábados a la iglesia y ya te crees espiritual y nos creemos espirituales, hermano, dice que debemos de restaurar al hermano. Tercer consejo, no lo crucifiquemos, hermanos, no lo critiquemos, no hablemos rumores de él, no somos juiciosos, no seamos juiciosos, no crucifiquemos, tratemos de restaurar al hermano, si es que estamos cumpliendo la ley de Cristo, dice el versículo 2 de Gálatas 6, hermano. Entonces, el primer consejo aquí, mis hermanos, es de estos 3 versículos, Mateo 18, del 15 al 17, Mateo 7, del 1 al 5, y Gálatas 6, del 1 al 6, hermanos, es que debemos nosotros debemos de hablar con la persona. Si no te oyó, debemos de ir con testigos. Si no te oyó, a la iglesia, o en ese caso hasta la familia misma. Y después, hermanos, no debemos de juzgarlo, considerándonos a nosotros mismos, dice la palabra. Y debemos de restaurarlo, hermanos, con mansedumbre, con paz, con bondad, con amor, como dice la palabra. Eso es lo que no debemos hacer, mis hermanos. No debemos de hacer, hermanos. Pero también hay cosas que debemos hacer, como dice ahí la palabra.
Vamos a ir a otra palabra, mis hermanos, que está en Romanos, capítulo 14. Y aquí vamos a ver, hermanos, qué es lo que conlleva, qué es lo que tenemos entre esa persona que falló y yo. ¿Qué relación tenemos esa persona que falló y yo, o al revés? Esa persona que me va a reprender, que me va a hablar, que me va a restaurar, y yo que he pecado. ¿Qué relación tenemos? Romanos 14 nos dice qué relación tenemos. Vean, Romanos 14, del versículo 8 al versículo 13. Esto está muy bonito. Romanos 14, del 8 al 13, dice así: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está. Vean, hermanos: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera de que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más de los unos a los otros, mis hermanos, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Palabra de Dios. Hermanos, ¿qué relación tenemos? Dice ahí la palabra que si nosotros somos de Cristo, mis hermanos, que si vivimos en Cristo, si vivimos nuestro Señor, dice que somos hermanos. Dios te bendiga, mi hermana Reina. Saludos. Escucha la palabra del Señor. Bendiciones. Hermanos, si estamos en Cristo y hemos recibido a Cristo, dice que la palabra que nos hace hermanos. En otro tema vamos a ver que no todos somos hijos de Dios y no todos somos hermanos. No por la religión, sino por Dios, dice la palabra. Pero ese es otro tema. Dice la palabra aquí en el versículo 8, que si vivimos para el Señor Jesucristo, y vivimos y morimos para el Señor Jesucristo, hermanos, sea que estemos vivos o que seamos ya muertos, dice que nosotros somos del Señor, y que nosotros somos hermanos, mis hermanos. Así que dice, ¿por qué menospreciamos a nuestro hermano? ¿Por qué lo juzgamos? Dice, no sabemos que vamos a estar enfrente de Cristo y ahí nos van a preguntar, ¿por qué juzgaste a tu hermano? Perdón. ¿Por qué juzgaste a tu hermano? Te va a preguntar Cristo. Me va a preguntar Cristo. Porque, hermanos, cada uno dará cuenta de sí. Así que tu hermano no vas a tener nada que decir ahí arriba de tu hermano. Por eso es muy importante saber qué hacer, qué no hacer. Y si ya lo hicimos, mis hermanos, o sea, en este caso, si ya rumoramos, ya, hermanos, sacamos el chisme del hermano, y aún siendo verdad que el hermano pecó, el hermano falló, no tenemos, hermanos, no tenemos por qué decir cosas juiciosas de él, sino que debemos de restaurarlo, mis hermanos. No hay otra manera de hacer. ¿Qué relación tenemos, hermanos, con la persona que peca? O en este caso, ¿qué relación tiene esa persona que me viene a hablar y a decirme que estamos mal y que yo soy el pecador? Hermanos, somos hermanos. Así que como hermanos, tenemos que restaurarnos, mis hermanos. Tenemos que, hermanos, dar cuenta de sí. No, yo no voy a dar cuenta de mi hermano, ni mi hermano va a dar cuenta de mí. Entonces, acuérdense, hermanos, que como hermanos, cada quien va a dar cuenta allá en el tribunal de Cristo, en el tribunal de Dios. Cada quien va a dar cuenta de uno mismo. Pero fíjate, hermanos, que dice aquí Santiago, que dice casi lo mismo. Vamos a Santiago, hermanos, capítulo 4. Perdón. Santiago, capítulo 4. Vean lo que dice la palabra del Señor. Esto es muy hermoso, hermanos, esta palabra. Santiago, capítulo 4. Versículo 10 y versículo... Versículo 11 al versículo 12, 11 y 12 de Santiago. Dice así, hermanos: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano, menciona otra vez hermano, y juzga a su hermano, murmura de la ley
y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¡Ay, qué hermoso! Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Hermanos, ¿quién es la ley? Dios. ¿Quién es el dador de la ley? Dios. ¿Quién es, hermanos, el que puede salvar y que puede perder? Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, Dios, nuestro Señor Jesucristo, es el único que puede juzgar, hermanos. Es el único juez y el único que puede salvar o puede perder, dice la palabra, hermosa palabra. Entonces, ¿de qué habla esto? De juzgar a nuestros hermanos. Santiago 4, 11 y 12. Habla, hermanos, de juzgar a nuestro hermano. Pero fíjense, yo quiero mencionar el versículo 10 un poquito atrás. Dice, humillaos delante del Señor y Él los exaltará. Humillarnos delante del Señor, hermanos. Humillarnos significa, hermanos, que si vemos que el hermano pecó, el hermano falló, nosotros que somos espirituales, como dice Gálatas, hermanos, debemos de orar por él. La primera restauración es decir, Señor, bendícelo. Señor, ayúdalo. Señor, levántalo, restáuralo. Y después nosotros con palabras, hermanos, de mansedumbre, de humildad, de paz, de bondad, de amor, hablarle al hermano. ¿Por qué? Porque pues ha caído, hermano, de debilidad, como en Romanos. Te voy a llevar una palabra, hermanos. Vamos a Romanos otra vez. Me encanta esa palabra porque lo subimos ahí cerquita. Dice así, Romanos 14, versículo 1, dice así. Romanos 14, versículo 1. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Mi hermano, recibir al débil en la fe. El hermano ha caído. En su debilidad, hermanos, ha caído. No seamos contenciosos, hermanos, o formular opiniones sobre el hermano, sino recibir al débil, porque ¿qué crees, hermanos? Podemos ser nosotros los débiles y haber caído. Y entonces, ¿cómo nos sentiríamos nosotros que la gente esté contendiendo nuestro acto? O que se formule, hermanos, opiniones sobre nosotros. Si hemos caído, somos débiles. Por eso dice la palabra ahí, Romanos 14, recibamos al débil. Hermanos, recibamos al débil. ¿No te parece que pecó? Pídele a Dios por su vida. Porque ante el juicio de Dios, como leímos hace rato, ante el juicio de Cristo, hermano, nada tenemos que decir ahí arriba. Nada tenemos que decir. Al último, mis hermanos, esta es la tercera. Si nosotros, hermanos, ya recurrimos o incurrimos, perdón, la palabra es incurrir. Si nosotros ya incurrimos en haber hablado del hermano, de la hermana, del amigo, de la amiga, ya hablamos rumores, ya hablamos chismes, ya hablamos aún verdades, si es verdad que el hermano pecó, pero nadie somos nosotros para juzgarlo. Si ya le enjuiciamos, hermanos, y ya le clavamos los clavos, hermanos, ya le clavamos los clavos para crucificarlo, hermanos, como el peor de los peores. ¿Qué debemos hacer? Vamos a ver. Marcos 11. Vamos a la escritura, hermanos, que la escritura nos habla. ¿Qué debemos hacer si ya lo crucificamos? Ya hablamos de él. Ya a toda la iglesia, hermano. Y no nomás a la iglesia local, sino que mandamos un comunicado. Gloria a Dios. Mandamos un comunicado a toda la iglesia, hermanos, nacional. Y me voy a ir más allá, internacional. Y vetan al hermano. Y vetan al hermano. Porque ha pecado. Y ya todos saben que el hermano hizo eso. Por eso fuimos paso por paso. ¿Qué debes de hacer antes de hacer esa decisión?
de tal hermano, ya no puede estar en la iglesia de Cristo. ¿Quién eres tú para decir que él ya no es de la iglesia de Cristo? Humíllate, porque si no te humillas, si te exaltas que tú eres el espiritual y él es el que falló, si te exaltas, el Señor te va a humillar. Pero si te humillas y haces conforme a la palabra, vimos paso por paso, eso es lo que tienes que hacer, paso por paso, lo que tienes que hacer. Y si tú en tu humildad tú haces todo eso, el Señor te exaltará, nos exaltará. Mis hermanos, ¿qué debemos hacer, hermanos, si ya crucificamos al hermano? Si ya hablamos de él, rumoramos, mi hermano, lo enjuiciamos en la iglesia. Lo enjuiciamos en la iglesia, sin estar él presente. Gloria a Dios. Sin estar él presente, lo enjuiciamos. Y nada más le damos la resolución de que ya él ya no es digno. Aleluya. Él ya no es digno de estar en nuestra iglesia. Pero tú sí, ¿verdad? Tú sí eres digno y muy espiritual para estar en la iglesia. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Marcos 11, 24 y 26. Gloria a Dios, hermanos. Marcos 11, versículo 24 al 26. O sea, lo voy a marcar, hermanos, porque esta palabra me gusta. Dice así. Marcos 11, del 24 al 26. Dice así. Por tanto, hermanos, os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibirás y os vendrá. Esa es la bendición que el Señor nos da. Vean, eso está hermoso, hermano. Por tanto te digo que todo lo que pidieres orando, creed y lo recibirás y os vendrá. Dice, y cuando estés ahí pidiendo tu bendición, pon atención, mis hermanos. Cuando estés ahí pidiendo tu bendición personal, tú que eres muy espiritual, tú que te crees mucho y que el hermano es lo más vil y menospreciado, pues por él Cristo vino por ese vil y menospreciado. Así, hermanos, y que si tú eres muy espiritual y cuando estés tú orando ahí muy espiritualmente, dice el Señor, perdona. ¿Qué debes de hacer? Tercer punto, perdona si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos te perdone vuestras ofensas. 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Pon atención, mis hermanos. Palabra del Señor. Dice la palabra que Dios no oye al pecador. Aleluya. Entonces, a ese hermano que enjuiciaste, es pecador, pero está ahorita, el hermano está crucificado, está chismeado, está enjuiciado por nosotros. Hermano, ¿cómo está en su espíritu ese hermano? Pero tú y yo, si no perdonamos a ese hermano, palabra de Dios, hermanos, léelo otra vez. Cuando estemos orando, muy espirituales ahora, cuando estemos orando, pidiendo por nuestra bendición, como dice el 24, ¿tú crees que el Señor nos oye? Si tenemos pecado también. Pero no vemos la viga de nuestros ojos, vemos la paja del hermano. Juiciosos, rumoradores, chismosos somos. Y todavía vamos a pedirle al Señor, Señor, dame una bendición, dame más economía, Señor. Quítale la economía a los pecadores y dámela a mí. Gloria a Dios. Quítale la bendición a ese hermano que pecó y dámela a mí, que soy menos pecador. Es que mi pecado no es muy grande. El de Él es bien grande, Señor. Humillémonos, hermano. ¿Qué nos pasa? ¿Somos cristianos? ¿Altivos? Nos exaltamos porque el hermano pecó, pero como no peca de la misma manera que nosotros, lo enjuiciamos. Y como su pecado salió a la luz, y todos lo ven y todos lo apuntan, pero mi pecado no ha salido a la luz todavía, entonces nadie sabe.
Nadie ha visto, nadie ha hablado de mi pecado, pero sí estamos ahí apuntándonos. Él fue Jonathan Barrera, él fue Jonathan Barrera, el pecador. Él fue ese que va caminando allá. Ella fue esa que va caminando allá, que aún viste faldas largas, pero en su pecado se anda levantando la falda larga y en la iglesia sí se las pone para abajo. Gloria a Dios, hermanos, la palabra es fuerte. La palabra es fuerte, mis hermanos. Si te ofende, no es para ti. Es para aquel que quiera ser redimido, que se quiera humillar ante el Señor. Para Él es esta palabra. Si tú eres altivo y te cae esa palabra, y el pecador de Jonathan te lo está diciendo, ay, hermano, regresa a ver el espejo. Gloria a Dios. Hermano, esa palabra es fuerte hoy. Pero primeramente es para mí. Acuérdate, es para mí. Es para Jonathan Barrera. Primero que el que lo está dando. Es para mí esta palabra. Es para mí, para mí, para mí, para mí. Para ti, hermano. Analízala. Si te cae en tu vida, gloria a Dios. Porque es palabra del Señor. Yo no estoy hablando. Está hablando la palabra. Por tanto te digo que todo lo que pidieres orando, créelo que lo recibirás, se os vendrá. Señor, bendíceme. Pero cuando estemos pidiendo bendición, dice ahí, debemos de perdonar. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos nos perdonará las ofensas. Mis hermanos, en Mateo 6, mis hermanos, voy a ir a Mateo. No lo tenía contemplado, pero es algo bien hermoso, hermanos. Cuando Jesús ora, vean lo que dice. ¿Qué les enseña a los apóstoles? Vamos a la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Gloria a Dios, palabra de Cristo, mis hermanos. Lo dejo como enseñanza. Perdonar al hermano, al amigo, aún al enemigo, dice el Señor. Wow. Si no perdonamos, hermanos, somos los más altivos cristianos que viven en esta época. Y no hay humildad en nosotros, mis hermanos. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Es el tercer punto. Debemos de perdonar al hermano. Perdóname, mi hermano, habla Jonathan Barrera. Perdóname por la palabra de Cristo, no la mía. Porque si yo, hermano, no necesitaría perdón. Pero Cristo te dice que me perdones, aunque no quieras, aunque no digas amén. El Señor dice, perdona al hermano. Restáuralo. No hables de él. Dale palabra. No le mandes allá nacionalmente que lo veten, que no lo dejen predicar de mi nombre, dice Cristo. Humíllate. Palabra fuerte, hermanos. Hermanos, esa palabra, wow, me cae a mí, hermanos, porque yo tengo que perdonar. Gloria a Dios que no tengo muchas personas, hermanos, que tengo que pedirles perdón, gracias a Dios. Pero si, ay, mi hermano, créeme que tengo que ir a pedirles perdón. Tengo que pedirles perdón. Porque esa palabra es primeramente para mí. Y yo sé que hay gente que tal vez vio mi defecto, vio mi falla, vio mi pecado. Y esta palabra los va a poner a pensar.
Sí, los va a poner a pensar. Gloria a Dios. Y tal vez van a venir a pedirme perdón. Pero eso ya queda de ti, hermano. Ya queda de ellos. La palabra habló, va hablando porque todavía no he terminado. Va hablando. Y vamos a ver qué más nos recomienda, hermano, si ya crucificamos al hermano, a la hermana, al amigo, a la amiga. ¿Qué más debemos de hacer? Pues debemos de perdonar, dice el Señor. Pero, hermanos, vamos a Primera de Juan. A Primera de Juan. Usted me acordé ahí que estaba en Mateo, es otra palabra, pero vamos primero a Primera de Juan, mis hermanos. Aquí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Hay otra palabra del Señor, la voy a marcar también porque esa palabra me gusta. Dice así: si alguno dice, aleluya, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, o sea, que aborrece al pecador. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, el pecador, dice, tal persona es mentirosa. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto que tiene enfrente, ¿cómo puede amar a Dios a quien no le ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento. ¿De quién? De nuestro Dios. El que ama a Dios, ame también a tu hermano. Hermano, ¿tú amas a Dios, pero aborreces a tu hermano? Mentiroso eres. Mentiroso eres, aleluya. Mentiroso eres. Palabra fuerte, pero es primero para mí. Eres mentiroso, Jonathan, si amas a Dios y aborreces a tu hermano. Y vamos a terminar, hermanos, con esta palabra que está en Mateo 5. Aquí donde estaba ahorita en Mateo 6, que es la oración, hermano, de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 5, del 21 al 26, gloria a Dios. Y con eso vamos a terminar, mis hermanos. Vamos a dar una reflexión al último, pero este es el último versículo que ahorita me viene a la mente. Entonces vamos a terminar con ese versículo. Hermanos, ¿qué debemos de hacer si ya enjuiciaste a tu hermano? Si ya hablamos de él, murmuramos, y aún si fuera verdad su pecado, su falla, no tenemos que hacer algo. Pero si ya lo hicimos, hermanos, si ya hablamos de él, dice el Señor así: oísteis, Mateo 5, 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. 23. Por tanto, si traes tu ofrenda, hermanos, al altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ir tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario, pronto, dice la palabra, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado a la cárcel. De cierto te digo, que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Dice la palabra, hermanos, no matarás. ¿Sabías, hermano, que si nosotros enjuiciamos a nuestro hermano y hablamos de él, ¿sabes qué hacemos? Lo matamos. Lo crucificamos ante la gente y ante Dios, porque como somos espirituales, a nosotros no nos incurre, no nos llega el pecado del hermano. Lo crucificamos. Lo matamos, hermano. Matamos al hermano crucificándolo con nuestro chisme, con nuestro rumor, con nuestro juicio. Y aunque es culpable el hermano porque falló, no tenemos, hermanos, la autoridad para enjuiciarlo, mucho menos condenarlo y al último matarlo, crucificarlo. No tenemos la autoridad, hermanos, solamente el juez.
Solamente nuestro Dios, ahí arriba, tiene la autoridad de enjuiciar al hermano por su pecado. ¿Y qué crees? Si el hermano se arrepiente, pide perdón al Padre y se restaura, ¿cómo quedaremos nosotros? ¿Cómo quedaremos nosotros cuando veamos al hermano restaurado? Y el Señor lo usa, y grandemente, y a ti todavía no te ha usado, pero a él que lo enjuiciamos, el Señor lo restaura y le dice, este vaso es de honra, y ahora lo anda usando el Señor en las naciones, en los pueblos, en las ciudades. ¿Cómo quedaríamos nosotros, hermanos, con nuestro juicio en nuestra mente? Y de nuestra boca salió juicio, y todos supieron el chisme por nuestra boca. Todos supieron el chisme, el rumor por nuestra boca. Pero el Señor anda usando a ese siervo todos lados, porque se arrepintió ante el juez, se arrepintió ante el rey, ante el juez, que es Cristo. Y el juez dijo, ok, vamos a darte otra oportunidad. Y entonces, como el juez le dio oportunidad a ese hermano, a esa hermana, ¿cómo vamos a quedar nosotros de acusadores? ¿Te acuerdan, hermanos, que Satanás, diablo, qué significa? Adversario. ¿Y qué significa más? Acusador. Somos diablos, mis hermanos, al estar enjuiciando, señalando y acusando. Dios te bendiga, mis hermanos. Palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, si yo he ofendido a alguna persona, que se sienta, Señor, que esa palabra fue directa. Padre, tú hablaste. Esta palabra fue directa a Jonathan Barrera, al ministro evangelista que está dando la palabra. Esta palabra es para mí. Primeramente, Señor, si tu pueblo, Señor, ha sido movido, Señor, por tu espíritu, Señor, en su corazón, en su mente, Padre, somos enjuiciosos, somos señaladores, somos jueces, Señor, aquí en la tierra. Perdónanos, Señor. Pero si nosotros, Señor, hemos pecado y la gente nos ha enjuiciado, nos ha señalado y nos has puesto, Señor, ante toda la sociedad como los más viles y menospreciados, Padre, te pido perdón. No fue mi intención, Señor, ofender, pero tu palabra es fiel y verdadera y ahí yo no puedo pedir perdón. Cuando tú dices la palabra es porque así debe de ser. Pero Padre, te pido perdón a aquellas personas si yo las he ofendido, si yo de alguna manera, Señor, con mi comportamiento, Señor, con mi actitud, mi vida, Padre, ellos se sintieron ofendidos, tal vez vieron mis fallas, mis errores, y por eso, Señor, tal vez de mí ya no me hablan, y Señor, hasta lo bloquean, hermano, de los hermanos, los amigos del Facebook, y ya no hablan a la persona, y formaron juicio contra uno, mi Señor. Perdóname primeramente a mí, perdónalos a ellos también, Señor, porque pues somos carne, somos débiles, y Señor, nuestra debilidad nos lleva a hacer muchas cosas. Padre, en nombre de Jesús, esta palabra, Señor, la quería dar, Padre, porque algunas personas, Señor, vieron, Señor, mi sentir en una publicación, pero este sentir está escrito en tu palabra, entonces lo tenía yo, Señor, que tu palabra declarara, Señor, qué se debe de hacer en estos casos cuando una persona falla. ¿Y qué debemos hacer nosotros si vemos a esa persona que falla? ¿Qué no debemos hacer? Y si ya lo hicimos, lo enjuiciamos, chismeamos, rumoramos de esa persona, la palabra nos dice qué debemos hacer, Señor. Gracias por esta palabra, en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos que bendigas esta palabra y que la guarden las personas que oyeron esto. Primeramente yo, mis hermanos, mis amigos que lo oyeron, Padre, tu palabra hablados. Señor, bendícelos
a cada uno de nosotros que hemos estado aquí, y a las personas que van a oír este mensaje después, más tarde. Padre, bendícelos grandemente, en el nombre de Jesús. Nos despedimos, Señor, y que todavía, Señor, nos estés guardando, Padre. Danos otra oportunidad, perdónanos nuestras ofensas, Padre, y perdonamos, Señor, las ofensas de las personas, Señor, que nos han ofendido, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, amén. Hermano, vamos a saludar aquí mis hermanos. Josué Benjamín Ubicap, te acabas de perder la prédica, pero la puedes escuchar más al rato. Dios te bendiga, mi hermana Leti González, mi hermano Antonio Santo Valdés, Jennifer Buenrostro, Daniel Salinas, Uciel Vega, Merlicita Vázquez, Dios te saluda hasta Honduras, Hermelinda Sosa, mi hermana Reina Trujillo dice, saludos mi estimado hermano, hermoso mensaje para la honra y gloria. Mi hermana Rubicela dice, hola profe, Dios te bendiga. Mi hermano José Antonio Hernández Triarte, Dios te bendiga. Mi hermana Reina, Dios te bendiga. Mi hermano, ¿quién es? Mi hermana Mary Jane, Dios te bendiga. Mi hermana Oliver Gara, del séptimo día aquí del Rey Jesús, Dios te bendiga, mi hermana. Saludos, bendiciones. Mi hermana Sirene Ariel, Dios te bendiga. Tun Díaz, Shomara Varona, Dios te bendiga, mi hermana. Mi hermana Lourdes Esteban, Dios te bendiga. Mi hermana Perla Garduño, Dios te bendiga, allá en la Convención de la Profecía, Dios te bendiga. A mi hermano Carlos Joaquín Blanco y mi hermana Yanira Buenfil Alvarado, allá en Quintana Roo. Dios te bendiga, mi hermana. Saludos y bendiciones a todos mis hermanos. Su amigo y hermano, ministro evangelista Jonathan Barrera, hermanos. Dios los bendiga por esta palabra. Y perdonemos, mis hermanos, aquellos que han fallado a Dios. Y si aún nos han fallado nosotros, debemos de perdonar. Dios les bendiga, saludos, bendiciones, un abrazo y provecho en esta tarde.